El día de hoy vamos a modificar la base de datos biblioteca según unos ejercicios propuestos. El primer ejercicio nos pide crear un trigger que cambie el estado del ejemplar cuando se inserte un préstamo. Entonces, se crea un trigger llamado cambiar estado en la tabla préstamo que se activa después de la inserción after insert. Dentro del trigger se utiliza la instrucción update para cambiar el estado de los ejemplares en la tabla ejemplar de disponible a prestado. El update se hace usando una cláusula from que combina la tabla ejemplar con la tabla temporal insert, que contiene los registros recién insertados en la tabla préstamo. La condición where asegura que solo se actualicen los ejemplares que están en estado disponible. Entonces vamos a crear el trigger. Les voy a mostrar las tablas. Mira que el número ejemplar 1 con código material 1 en este momento está disponible. Vamos a realizar un ejemplo de inserción. Ejecutamos. Se realizó correctamente y vamos a verificar que se haya puesto en estado prestado el libro que acabamos de prestar, valga la redundancia. Como podemos ver, acá cambió el código del material 1 con número de ejemplares 1. Acá se puede visualizar. En el ejercicio anterior vimos que hicimos un trigger para cambiar el estado del ejemplar cuando se realiza un préstamo de disponible a prestado. En este trigger vamos a hacer lo contrario, que cuando se borre un préstamo, el trigger cambie la columna de la tabla de estado de prestado a disponible. Entonces se hace de la siguiente manera: se crea un trigger llamado tr cambiar estado en la tabla préstamo, que se activa después de la eliminación after delete. Dentro del trigger se utiliza una instrucción update para cambiar el estado de los ejemplares en la tabla ejemplar de prestado a disponible. El update se hace utilizando una cláusula from que combina la tabla ejemplar con la tabla temporal delete, que contiene los registros que se han eliminado de TBL préstamo. La condición where asegura que solo se actualicen los ejemplares que están relacionados con los préstamos que se eliminaron. Entonces vamos a crear el trigger. Se creó correctamente. Les voy a mostrar que en la tabla ejemplar el número ejemplar 1 con código material 1 en este momento está en estado prestado por la cédula 126. Entonces vamos a borrar ese préstamo con ese número de cédula. Vamos a hacer un ejemplo de un borrado de préstamo con la condición que la cédula sea la 126 para que esta columna de la tabla cambie a disponible. Entonces vamos a proceder a hacer el borrado del préstamo y volvemos a consultar las tablas. Ya podemos ver que el código de material 1 se encuentra en estado disponible nuevamente y que el préstamo con cédula 126 ya no se encuentra. El siguiente ejercicio nos propone crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se inserte un préstamo. Se hace de la siguiente manera:
Creamos un trigger llamado ajustar cantidad material en la tabla préstamo, que se activa después de la inserción after insert. Dentro del trigger se utiliza una instrucción update para ajustar la cantidad de material en la tabla TBL material. La cantidad se reduce en la suma de la cantidad prestada de todos los préstamos recién insertados. Esto se logra utilizando una subconsulta que suma la cantidad. Qué pena. Esto lo logramos utilizando una subconsulta que suma la cantidad prestada de los registros en la tabla insert que contiene los registros insertados en TBL préstamo. El where asegura que solo se actualicen los materiales que están relacionados con los préstamos recién insertados. Entonces vamos a crear el trigger. Se completó correctamente. Yo quiero mostrar que en la tabla vamos a visualizar la tabla cantidad. Select from TBL material. Vemos que el código de material 1 en este momento de cantidad tiene 4, pero vamos a realizar un ejemplo de inserción. Voy a realizar un préstamo a ese libro. Voy a realizar el préstamo el día de hoy, la fecha de evolución, el código del material y la cantidad a prestar y la cédula. Se inició correctamente, entonces nos tendría que mostrar que el material con código 1 ya solo hay 3. Mire, acá lo podemos ver, funcionó correctamente. El siguiente ejercicio nos propone crear un trigger que cambie la cantidad del material cuando se borra un préstamo. Lo hacemos de la siguiente manera. Se crea un trigger llamado tr ajustes cantidad de material en la tabla préstamo que se active después de la eliminación after delete. Dentro del trigger se utiliza la instrucción update para ajustar la cantidad de material en la tabla tbl material. La cantidad se aumenta sumando la cantidad prestada de los registros eliminados en la tabla delete a la cantidad existente en la tabla material. Esto se hace mediante una combinación interna inner join entre tbl material y delete basada en el campo id código material. Entonces vamos a ver si funciona. Se creó correctamente el trigger. Les voy a mostrar que en la tabla material, código de material 1, fundamentos de bases de datos, solamente tiene 3 cantidades. Vamos a hacer el ejemplo de un borrado de préstamo. Lo borramos. Se hizo correctamente. Volvemos a ver la tabla material. Podemos ver que se sumó el libro devuelto. Acá lo podemos ver. Siguiente ejercicio nos pide crear un trigger que cambie el estado del ejemplar a disponible cuando se realice una devolución. Entonces, se crea un trigger llamado cambiar estado del ejemplar en la tabla de devolución que se active después de una inserción after insert. Dentro del trigger se utiliza la instrucción update para cambiar el estado del ejemplar en la tabla tbl ejemplar a disponible. La actualización se realiza en función de los registros recién insertados en TBL de evolución. La tabla temporal insert, que deben estar relacionados con los ejemplares. Se utiliza la cláusula where con una consulta para asegurarse de que solo los ejemplares involucrados en las devoluciones recién registradas se actualicen. Entonces vamos a ver si funciona el trigger. Funcionó correctamente. Vamos a realizar un préstamo.
Vamos a prestar el código de material 1, cantidad 1. Acá vemos que se completó. Vamos a visualizar la tabla préstamo. Select from préstamo. Podemos ver que se realizó correctamente. Ahora vamos a realizar la devolución. Primero vamos a visualizar el estado del ejemplar. En estos momentos el ejemplar número 1 se encuentra prestado. Como podemos ver, si yo realizo la devolución, mi código de préstamo es el 31. Entonces yo voy a hacer la devolución con el código 31. Esta es la sintaxis que me pide la tabla de devolución. Hago su respectiva devolución, se afectaron las filas y podemos ver que el ejemplar número 1 ya se encuentra disponible. El siguiente ejercicio nos propone crear un trigger que evite que se actualice el campo valor de la tabla material. Entonces creamos el trigger, va a actuar en la tabla material cuando intenten actualizar algo. Entonces dentro de una función validamos si el campo valor está en la lista de columnas que vamos a actualizar. Hacemos la condición, hacemos una función que nos mande un error donde nos imprima un error que no nos deje, que nos diga que no se puede actualizar el valor de la tabla. Si la actualización no trae la columna valor, entonces la siguiente función permite que se actualice pues como otros campos. Entonces vamos a ver si funciona. Creamos el trigger y al yo intentar actualizar el valor me sale el error. Este otro punto nos pide crear un trigger que muestre el valor anterior y nuevo valor de los registros actualizados. Entonces creamos el trigger en la tabla material con la sentencia after update y creamos una función donde vamos a declarar dos variables para guardar los valores del nuevo y el anterior. Obtenemos el valor anterior y el nuevo por medio de una consulta con sus respectivas validaciones y al último imprimimos el valor anterior y el valor nuevo. Vamos a crearlo. El trigger se completó correctamente, se creó. Entonces vamos a incrementarle el valor a una columna de la tabla material, al código de material 1. Entonces vamos a ver si funciona. No funciona porque el punto anterior creamos un trigger